Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda comprender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy tendremos un tema que es bastante interesante porque algunos interesados han tratado de manipular, de manejar el tema para de pronto justificar parte de sus errores, y se trata de las sanciones internacionales que han recaído sobre el gobierno de Venezuela y que por supuesto el mismo gobierno los está utilizando para justificar algunos de sus errores, como por ejemplo la escasez de alimentos y medicamentos. Sobre este tema estaremos conversando con dos expertos en la materia. En primer término, Julio Portillo. El profesor Julio Portillo es abogado, politólogo e internacionalista, doctor en Derecho con posgrados en las universidades de París y Roma en Ciencias Políticas y Sociología del Desarrollo. Actualmente es profesor de Ética en la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Belloso Chacín, pero además ha sido cónsul general de Venezuela en Río de Janeiro y embajador de Venezuela en República Dominicana. También nos acompaña el profesor Jorge Sánchez Meleán. El profesor Jorge Sánchez es profesor titular de Economía y Administración, es miembro de la Academia de Economía del Zulia y presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia. Con ellos estaremos conversando este tema que tiene unas repercusiones bien importantes y que merecen ustedes conocerlas con exactitud para que por supuesto no caigan en algún tipo de manipulación de los grupos interesados. Profesor Portillo, ¿en qué consisten estas sanciones políticas que algunos gobiernos le han impuesto al gobierno venezolano? En el sistema internacional existe lo que se llama la comitas gentium, que es la cortesía internacional. Y existe también una institución que es la opinión pública internacional. El gobierno venezolano ha hecho todo lo posible por enemistarse con una cantidad de países, ya sea por insultos personales que el jefe del Estado hace directamente a otros jefes de Estado, o insultos también a cancilleres, o reclamación a diferentes países porque hayan expresado una opinión sobre lo que debiera ser Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de economía, en materia de reciprocidad internacional, en materia de fundamentalmente de relaciones internacionales o de política exterior o de política internacional. Si sacamos la cuenta, Venezuela ha peleado con Canadá, con Estados Unidos, con México, con Honduras, ¿no? Con Costa Rica, Chile, con Argentina, con Brasil, con el Vaticano, con el Reino Unido de la Gran Bretaña, España, Italia, Francia, y pare usted de contar, ¿no? Con quién no ha peleado. Eso le va creando un aislamiento internacional de hecho y de derecho. Menos mal que no se han roto relaciones diplomáticas con muchos países, que fue lo que nosotros tuvimos como aislamiento en tiempos de Betancourt cuando se aplicó la doctrina Betancourt en materia de rechazo a los golpes, a los gobiernos surgidos de golpe de Estado. Pero este gobierno no tiene sindéresis, y entonces en cada oportunidad en que un jefe de Estado expresa una opinión sobre cualquier tópico de Venezuela, la reacción de la Cancillería o la reacción directa del jefe del Estado es el insulto. Recordemos lo que pasó en Chile, en aquella famosa reunión donde el rey de España tuvo que decirle a Chávez: ¿por qué no te callas? ¿Por qué no dejas que los otros hablen? ¿No? Porque verdaderamente pues se quería arropar siempre en Venezuela en este tipo de reuniones. Ahora bien, cuando un país hace algún tipo de señalamiento sobre, por ejemplo, violación a los derechos humanos y el gobierno automáticamente lo califica de injerencismo, esos países, esa opinión pública internacional, esos gobiernos no tienen derecho legal de opinar sobre situaciones ocurridas en Venezuela. Existe el principio de la no intervención. Correcto. Pero por sobre el principio de la no intervención existe ya en el mundo valores que no pueden ser ignorados por la comunidad internacional. Por ejemplo, el caso de los derechos humanos, el caso del genocidio, de la tortura, ¿no?
Entonces, eso no puede considerarse intervención. Eso es una solidaridad mecánica, llamémosla así, del género humano. Pero pareciera que para ellos es prohibido, o sea, nadie puede inmiscuirse en violaciones a los derechos humanos, también, por ejemplo, que estamos ocurriendo en Venezuela. Pero fíjate que el mismo gobierno hace unas diferencias, ¿no? Es intervención cuando opina Estados Unidos o cuando opina Brasil, pero cuando opina Cuba, opina Bolivia o se mete en nuestros asuntos Nicaragua, allí no hay intervención. Entonces, recurrimos a un dicho popular: lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Correcto. Entonces, tenemos que tener una conducta uniforme cuando vayamos a calificar cualquier opinión pública internacional de intervencionismo. Ahora bien, ¿esas sanciones son contra Venezuela o contra el gobierno de Venezuela o contra algunos personajes del gobierno? Tú estás haciendo una distinción importante. Es contra el gobierno de Venezuela, no es contra el Estado venezolano. El Estado es lo permanente, el gobierno es lo transitorio. De manera pues que los gobiernos cometen errores, pero queda el país, queda la nación, con la cual a veces pues se tienen relaciones más allá de las políticas mente formales. Ahí nosotros tenemos en la comunidad hispanoamericana y en la iberoamericana también, tenemos lazos con España, tenemos lazos con México, que más allá de la circunstancia del gobierno. Entonces, quiere decir que el gobierno tiene un doble discurso, ¿correcto? Así es. Lo que me alaba, lo que destaca lo que yo hago, por supuesto es bueno, pero aquellos que critican mis errores están interviniendo en asuntos internos. Así es. Bueno, lamentablemente este es el gobierno. En el próximo segmento, profesor, quisiera que tocáramos el tema de las sanciones económicas, porque Estados Unidos impuso una serie de sanciones económicas. Se habla que la Unión Europea también pudiera estar colocando una serie de sanciones al gobierno venezolano, y el gobierno está tratando de utilizar eso como un argumento para justificar, por ejemplo, la escasez. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. El otro componente de las sanciones, profesor Sánchez, son el área económica, ¿no? ¿En qué consisten las sanciones económicas que ha recibido el gobierno venezolano en los últimos tiempos? Yo te diría lo siguiente, ¿no? Que esto debemos enmarcarlo dentro de la situación internacional de Venezuela, que es política y es económica. Correcto. Desde ese punto de vista, yo quisiera afirmar esto. Desde comienzos del siglo XX, es decir, desde 1903, Venezuela no había tenido una situación internacional, tanto en lo político como en lo económico, más comprometida que la que tenemos en este momento. Un índice muy importante para eso es ver el número de embajadores que ya no están en Venezuela. Venezuela se está quedando con encargados de negocio en las distintas... ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que simplemente hay una situación anómala en las relaciones internacionales de muchos países que consideran que su embajador debe volver a su país y ponen un personaje que es de segunda línea dentro de las embajadas en el mundo. En segundo lugar, todo parece indicar que a medida que van transcurriendo los meses y que hasta que termine este año 2017, la situación internacional se va a hacer cada día más fuerte, más grave. Por esa razón, a las sanciones que ha tomado los Estados Unidos, a las que hay que sumar las sanciones que ha tomado Canadá, es posible que se sumen dentro de pocos días las sanciones que la Unión Europea también está pensando tomar. Pero además hay una cosa que es importante poner de manifiesto, y es que más de 50 países están desconociendo el Estado de Derecho en Venezuela, porque más de 50 países están desconociendo la validez de esa
asamblea constituyente, entre comillas, que no es sino un cuerpo producto de un fraude desde el punto de vista constitucional, de manera que hay un desconocimiento general político, en primer lugar, que se traduce entonces en una serie de sanciones que, encabezadas por las que ha tomado los Estados Unidos, son sanciones económicas de naturaleza financiera, en primer término. Y quiero hacer esa diferencia porque podrían venir otras sanciones que ya no sean de naturaleza financiera, sino que entraran, por ejemplo, en el mundo de los petroleros. Y hasta ahora simplemente Venezuela ha sido sancionada. Por una parte, el gobierno como un todo, pero por otra parte también es conveniente destacar que han sido sancionados funcionarios en forma personal, es decir, con sanciones que llegan hasta sus bienes. Correcto. En los Estados Unidos, no a los bienes del Estado venezolano, sino a sus propios bienes. Es decir, todo eso plantea un cuadro que en este momento implica que, desde el punto de vista financiero, Venezuela tiene cerrados los mercados financieros internacionales. Ahora bien, es válido que el presidente Maduro diga que Venezuela tiene un riesgo país muy alto por el empeño de ciertos gobiernos de actuar contra el gobierno. El riesgo país alto lo tenía Venezuela antes de las sanciones. Ahora simplemente ese riesgo, evidentemente, que ha aumentado porque ya no es un riesgo, vamos a decir que explícito, sino que implícito, sino que ahora es explícito porque Venezuela tiene cerrados los mercados internacionales y eso pone en peligro la posibilidad de que Venezuela siga pagando sus compromisos internacionales como los ha pagado hasta ahora. Ahora, el gobierno dice que, por ejemplo, hay cargamentos de medicinas retenidos, cargamentos de alimentos retenidos, que no llega gasolina por culpa de las sanciones. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad, porque repito, las sanciones tomadas solamente tienen que ver con sanciones en el campo de lo financiero. Correcto. No tienen que ver nada con sanciones en el campo del comercio internacional normal, y mucho menos tienen que ver con la posibilidad de que entren esas ayudas que se usan en el campo internacional entre países, como pudiera ser la ayuda humanitaria en materia de medicamentos o en materia de alimentos. Todo lo contrario, el régimen de una manera clara, de una manera categórica, ha negado la entrada de esas ayudas internacionales aún antes de que los Estados Unidos establecieran las primeras sanciones. De manera que estamos en presencia de un régimen que no quiere aceptar que los venezolanos estamos viviendo una crisis como nunca habíamos vivido en nuestra historia contemporánea. De manera que entonces se niega a todo eso y quiere entonces achacarle a las sanciones internacionales todos los males que el país venía viviendo con antelación, de manera que las sanciones internacionales no tienen nada que ver, por ejemplo, no tienen nada que ver con el crecimiento o el decrecimiento de la economía venezolana por 5 años. Las sanciones económicas financieras internacionales no tienen nada que ver con el hecho de que la pobreza en Venezuela en este momento haya llegado al 80%. Las sanciones internacionales no tienen nada que ver con el hecho de que hoy por lo menos el 50% de la población venezolana no coma 3 veces al día. Ahora bien, nos queda un minuto antes de ir a la pausa. ¿Cuál es el objetivo de estos países, principalmente Canadá y Estados Unidos, de imponer esas sanciones económicas o financieras al gobierno venezolano? ¿Qué es lo que buscan? Lo que busca es traer al orden a un régimen que simplemente cree que puede hacer en el campo internacional y en el campo nacional lo que le dé la gana, desconocer a organismos internacionales, burlarse de países que han servido como mediadores en un diálogo internacional para buscar salidas, desconocer el orden constitucional de una manera totalmente alegre, es decir, de alguna manera hay que ponerle freno a un país que se está convirtiendo día a día en un país forajido. De manera que la única manera de llamar al orden a un país como Venezuela en este momento es
a través de decir, usted no puede hacer lo que le dé la gana, usted no puede seguir ofendiéndome en cuñas, como ofende el gobierno venezolano a los Estados Unidos, y luego ir al mercado norteamericano a pretender lograr financiamiento en organismos internacionales. De manera que es necesario volver al orden a un país que se ha salido del orden porque cree que puede hacer lo que le dé la gana en un momento en que la globalización, como decía ahorita Julio, ha llevado a que el mundo hoy en día está cada vez más sometido a una serie de disposiciones internacionales que han acabado con el concepto tradicional de la soberanía. Hoy en día la soberanía no es ese atributo del Estado que puede llevar a un Estado a hacer lo que le dé la gana. Hoy los derechos humanos han planteado un panorama totalmente distinto. Yo quisiera que en el próximo segmento abordáramos qué es lo que está generando esta presión internacional, el diálogo los acercamientos para establecer un diálogo pudieran ser parte de los resultados de esta presión internacional. Vamos a una nueva pausa, ya venimos. Pareciera que todas estas sanciones, tanto económicas como políticas, que ya ustedes han explicado de forma bastante amplia, buscaban que el gobierno se sentara en una mesa de negociación, acordara unas salidas, y pareciera que eso fue lo que generó aquellos acercamientos que han ocurrido en República Dominicana. Ese es el objetivo de la presión internacional. Cuando se convoca un diálogo para resolver una confrontación política de orden interno o de orden externo, hay medios pacíficos y hay medios violentos. Y en el campo de los medios pacíficos está precisamente el diálogo, donde los buenos oficios o la mediación los toman países para ayudar a resolver una situación interna o una situación de confrontación con otro Estado. Pero también, por supuesto, hay que tener en cuenta que tiene que haber condiciones previas que faciliten el que esos actores que se van a sentar a dialogar puedan dar garantías ellos mismos y los que los acompañan de que lo que se va a acordar se pueda cumplir. Por ejemplo, en la mediación, muchas veces, y eso lo estudiamos en Derecho Internacional Público, a veces los países que están confrontándose le dejan a otros, al tercero, a una tercera potencia, el que pueda proponer una solución al conflicto y que esta solución sea después obedecida por los otros. Si no hay condiciones, o el gobierno, en el caso venezolano, esas condiciones no las acepta, ¿cómo va a convocar, cómo se va a sentar a dialogar? A Venezuela se le está exigiendo que la libertad de los presos políticos. Correcto. Se le está exigiendo que acepte lo que decía el doctor Sánchez, la ayuda internacional humanitaria, que incluso se la negó al Vaticano a través de Cáritas. España la ofreció también, ahorita la está ofreciendo Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de recibirla? El problema de recibirla es que para el gobierno es ponerse en evidencia de que aquí estamos en una crisis de carácter humanitario, y eso no lo quiere aceptar. Ahora, los diálogos que se han convocado, yo me preguntaría, ¿quién está pagando a estos actores o a estos buenos oficiantes de buena fe? A Zapatero, al presidente Fernández de la República Dominicana y al presidente Torrijos de Panamá. ¿Quién paga los viáticos? Sobre todo a Zapatero, ¿no? Que es el ¿Quién que se paga le ve los más activo. viáticos? ¿Quién paga los pasajes? ¿Quién paga la estadía de estos señores?
Y si estos señores están siendo financiados por el gobierno, no nos llama a preguntarnos para quién deben estos señores servir. Sirven para una parte. Por eso es que la oposición ha estado pidiendo que haya una mesa donde haya estados que de una u otra forma sean imparciales. Por ejemplo, la oposición ha pedido últimamente que estén en esto que se convocó en la República Dominicana, Chile, México y no sé si Brasil. Paraguay. Y el gobierno ha puesto a Nicaragua, Bolivia, ¿no? Y el tercero no lo ha designado aún. Y entonces hay esta proposición. Yo creo que la proposición del presidente Danilo Medina en principio fue de buena fe, porque incluso creo que venía avalada por una solicitud del secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Por lo menos entusiasmada por el secretario general de las Naciones Unidas. Pero el gobierno no dio condiciones previas, no presentó condiciones previas para que eso pudiera tener sus resultados. Tenemos más de 400 presos políticos, entre estudiantes, políticos de los partidos, ¿no? El alcalde metropolitano de Caracas, que ha recibido el respaldo, Antonio Ledesma, de más de 200 alcaldes del mundo, ¿no? Que han pedido su libertad y al cual incluso no se le ha dictado juicio alguno. No conoce Antonio Ledesma ni cuáles son las acusaciones que se le hacen, porque no ha sido llevado a un tribunal. Entonces esto no se puede aceptar. Ahora bien, ¿esto que ha ocurrido se puede llamar diálogo? Bueno. ¿O es un acercamiento preliminar para un diálogo? Son conversaciones previas para ponerse de acuerdo en un mínimo de condiciones que permitan entrar a un diálogo. Hasta este momento, gobierno y oposición no han hablado. Ha hablado gobierno con unos mediadores y oposición con los mismos mediadores. Pero no ha habido conversación directa, gobierno-oposición. Y eso pudiera evitar que ocurra, ¿verdad?, un resultado favorable. O sea, Por supuesto. Si el gobierno no acepta condiciones, ¿cómo dialogo con él? Por supuesto, ¿no? Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué haremos entonces? Entonces le va a tocar a la comunidad venezolana, a la propia comunidad venezolana, al propio pueblo venezolano, producir un resultado, ¿no? Y ese resultado pudieran ser estas elecciones de gobernadores o las elecciones presidenciales cuando se convoquen, ¿no? Ahí está justamente un referéndum, ¿no? Y el gobierno tendría que comprometerse por adelantado a que va a aceptar los resultados, que es uno de los problemas que tenemos en este momento. Ahora bien, si el gobierno no acepta condiciones y juega al diálogo para darle largas, ¿eso pudiera acarrear nuevas sanciones internacionales? Evidentemente, yo creo que las sanciones se van a ir acentuando más a medida que va transcurriendo el año 2017 y comience el 18 sin posibilidad alguna de diálogo del gobierno con la oposición venezolana. En la medida en que eso sea así, la comunidad internacional va a ir apretando la mano, porque es su salida, es su instrumento para buscar una salida cuando tantos países en el mundo ya están convencidos de que Venezuela es un problema para todos, no solamente para los venezolanos. Y mira, y hay que, incluso hasta con los propios aliados internacionales del gobierno, hay signos que nos llaman poderosamente la atención. Nos queda menos de un minuto. ¿Cómo es posible que Maduro se haya presentado a Rusia, ¿no? Que el presidente de Rusia, Putin, lo haya recibido 2 minutos y que haya aceptado salir por la puerta de atrás porque estaba entrando el presidente de Arabia Saudita, ¿no? El rey de Arabia Saudita? ¿Cómo acepta protocolarmente, ceremonialmente, un jefe de Estado de Venezuela una situación como esta? Llama la atención. Las giras de Maduro últimamente son giras que realmente no traen ningún resultado económico para Venezuela, ni yo diría que ni político, porque los propios países que visita en algunas oportunidades guardan después un silencio, porque tienen también sus compromisos con los Estados Unidos o con la Comunidad Económica Europea. O sea que si yo afirmo que el gobierno de Venezuela no genera confianza ni siquiera en sus países aliados, ¿estoy en lo correcto? Por supuesto. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos
de cómo esa falta de confianza o esa confianza se ha ido erosionando por los propios errores del gobierno y de los personajes que integran el gobierno. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Hasta ahora hemos hablado de sanciones al gobierno, pero también hay un conjunto de sanciones a personajes bien claros, bien directos del gobierno, que hacen ver de que en la comunidad internacional no hay confianza en ellos. Hay muchos miembros del gobierno que están siendo acusados de narcotráfico, de financiamiento al terrorismo, de corrupción y lavado de dinero corrupto, pero además de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué significado tienen estas sanciones individuales para estos personajes del gobierno? Mira, cuando el subsecretario de Asuntos Exteriores para la América Latina de los Estados Unidos, ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, es decir, que conoce perfectamente la situación venezolana, Bromfield, llega a afirmar que el gran problema del gobierno y del régimen venezolano es su relación con el narcotráfico. Ahí tenemos que entrar en una dimensión que es una dimensión sumamente grave. En un país donde dos sobrinos de la pareja presidencial están a punto de ser condenados a cadena perpetua por tener relaciones con el narcotráfico y haber afirmado en todo su proceso que parte de ese dinero era para financiar campañas políticas de la propia pareja presidencial, es evidente que estamos en presencia de un régimen que está carcomido por el narcotráfico. Cuando al vicepresidente de la República de Venezuela se le ponen en jaque una serie de bienes realmente voluminosos. 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. A través de Samar López Bello. Exactamente. En los Estados Unidos nosotros tenemos que estar en presencia de un régimen que es un régimen que se sale de lo común. Esto es un régimen que está prácticamente penetrado por el narcotráfico internacional y que evidentemente que esto lo hace que lo sienten en el banquillo de los acusados con mucha más severidad que a un régimen común y corriente que tenga dificultades económicas y políticas normales. Las de Venezuela no son dificultades y políticas normales. Yo no soy experto en la materia, no, pero quería hacer este comentario, pero yo creo que la salida de la crisis venezolana es tan difícil, porque no estamos ante demócratas normales. No, y fíjate lo siguiente, ¿no? Las sanciones que ha recibido Venezuela no solamente las ha tenido de estados, sino que hay que recordar que el sistema internacional también lo integran organismos internacionales. Y Venezuela ha recibido sanciones de la OEA, ha recibido sanciones de las propias del Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de Mercosur, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Entonces, el mundo internacional, el sistema internacional lo componen estados, organismos internacionales y personas internacionales, que son el Papa y la Orden Militar de Malta, y hasta el propio Papa, o sea que en los tres renglones de integración del sistema internacional, Venezuela ha sido llamada a que ponga orden en su quehacer interno, ¿no? De manera pues que el mundo, pudiéramos decir, que está en este momento preocupado por la situación interna de Venezuela y a esto hay que ponerle remedio lo más pronto posible, porque en la medida en que esto lo vayamos dejando pasar, nos vamos quedando, como comenzamos este programa, hablando de un aislamiento. Ahora bien, usted habló en su primera intervención que ya era una práctica que venía desde el presidente Chávez. ¿Por qué? ¿Por qué generar tantos conflictos? Mucha gente no entiende por qué pelear con tantos países, por qué pelear con tantos organismos, ¿qué es lo que buscaba? Mira, porque es que Venezuela se ha empeñado en mirar como la mujer de Lot hacia atrás en la historia y pretende en pleno siglo XXI volver a un sistema inspirado en el pensamiento de Marx del siglo XIX, que es este socialismo del siglo XXI, que es el mismo socialismo del siglo XX y del siglo XIX.
De manera que entonces el pretender llevar adelante o establecer un sistema con esa visión ideológica que no cree sino en su propia verdad, ha llevado a Venezuela a desconocer realmente a todo lo demás. Y todo aquel gobierno o funcionario de nivel internacional que no acepte tales planteamientos es ofendido, es prácticamente puesto por el suelo a nivel internacional. Y de ahí el argumento de la guerra económica. Evidentemente, el argumento de la guerra económica es un invento traído por los cabellos, porque la única guerra que ha habido en el país es la guerra que este régimen, a través del socialismo del siglo XXI, le ha hecho a la economía de mercado, que es el único sistema que en los últimos 200 años ha tenido éxito en el mundo. De manera que pretender instaurar en pleno siglo XXI un sistema que contradice al sistema de economía de mercado no puede llevar a otros resultados que a los tristes resultados de una economía que hoy es considerada como la peor manejada en el mundo. Y en ese orden de ideas, valdría la pena preguntarnos, ¿qué país de la Europa del Este que tuvo un régimen comunista, marxista, negador de la propiedad privada, ¿no?, entre otras cosas, ¿no?, con una economía prácticamente controlada por el Estado, está haciendo manifestaciones para que vuelva el comunismo? ¿Dónde están las manifestaciones en Bulgaria, en Polonia, en la propia Rusia, para que vuelva el comunismo? Y prácticamente ese sistema se ha quedado aislado en el mundo. China es un país que en lo político de partido único comunista, pero en lo económico se está moviendo con el capitalismo. Lo mismo Vietnam, lo mismo Vietnam. Cuba ha tenido que echar para atrás todas las medidas que tomó desde el principio. Yo recuerdo que el cubano que tuviera $1 en su casa era penado, era llevado a la cárcel, y después el propio Fidel Castro le mandó le ordenó a los cubanos que abrieran cuentas en dólares. Es decir, es una contradicción. Aplicarnos a nosotros, a Venezuela, un régimen que ha fracasado en el mundo es verdaderamente un despropósito. Y yo creo que después de haber prácticamente pues mal utilizado $1 millardo que le ha entrado a Venezuela en estos 17 años y haber puesto este sistema que ha acabado con la economía del país, Maduro y el cuerpo de gente que lo acompaña en el gobierno no se puede ir después a disfrutar sus reales en cualquier país del mundo. Maduro tiene, como Milosevic en Yugoslavia, que responder por lo que le ha hecho a Venezuela, que lo tendría que hacer Chávez también, pero ya está en el infierno. En el próximo segmento, que es el último, yo quisiera que tocáramos si es posible que esta presión internacional genere una transición política pacífica en Venezuela. Vamos a una última pausa, ya regresamos. En este último segmento yo quisiera que analicemos la posibilidad de que esta presión internacional, tanto a gobierno como a figuras individuales, pueda provocar o facilitar, mejor es el mejor término, una transición en Venezuela. Claro, la presión internacional, la ayuda internacional debe ser una de las cosas que los venezolanos vamos a requerir para salir de esta situación. Pero lo importante es que el pueblo venezolano no espere que solo la ayuda internacional o solo la acción de los organismos internacionales nos va a sacar de esta crisis. Venezuela tiene que seguir luchando con todos los instrumentos que tenga el pueblo venezolano, con la oposición venezolana organizada por delante. De manera que el voto tiene que seguir siendo un instrumento de lucha fundamental,
Por eso el voto es importante para las elecciones en los estados, las elecciones de gobernadores, para las elecciones de alcaldes, y tendrá que ser fundamental para la elección del nuevo presidente de la República, que tiene que ser electo en el año 2018. El voto es una cosa fundamental, pero la calle no se puede dejar tampoco, la calle no se puede olvidar. Es necesario volver a salir a la calle cuando sea necesario, volver a la calle en el caso de que se llegue a una crisis tal que se cierre la puerta a los otros instrumentos. El diálogo es un instrumento fundamental que debe ser reforzado de manera especial por la ayuda internacional. De manera pues que todo es un conjunto de elementos o de instrumentos que es necesario poner en práctica para devolverle a este país el Estado de Derecho, para devolverle a este país la democracia, para devolverle a este país una vuelta a ser un país que actúe como los países de la comunidad internacional, sujetos y respetando el orden internacional y el orden jurídico nacional. ¿Es factible esa transición en Venezuela? Sí, mira, la transición ya ha sido estudiada en ciencias políticas. Yo recuerdo que asistí en una oportunidad a la Universidad Complutense de Madrid para tratar el tema de la transición en los países iberoamericanos, y a otro profesor de la Universidad Central y a mí nos tocó hablar de la transición en Venezuela cuando López Contreras y la transición que se produjo después del 23 de enero de 1958 con el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Yo creo que hay situaciones en que verdaderamente pues, los países tienen que volver al hilo constitucional. Ya los golpes de Estado están siendo rechazados por casi todos los países y hay doctrinas, que como la doctrina Tovar, la doctrina Betancourt, que no aceptan, pues y la aplican muchos países, que no aceptan el reconocimiento de gobiernos surgidos de actos de fuerza. Entonces, el país se tiene que llamar a provocar que se realicen ordenada y objetivamente las elecciones presidenciales. Nosotros necesitamos a toda costa poner, además, después de haber tenido a una figura como Maduro en la presidencia de la República, Venezuela tiene que volver a escoger un venezolano que le dé prestigio al país, porque el presidente de la República es la imagen del país. No es que seamos presidencialistas ni que seamos ni queramos un régimen mesiánico, pero la figura del presidente de la República, que la hemos tenido aquí con Betancourt, con Caldera, con el propio Leone, ¿no? Con el Luis Herrera Camping, Venezuela era respetada en el sistema internacional, pero verdaderamente pues y por supuesto no podemos volver a caer en el militarismo. Los militares han demostrado en la América Latina que no pueden gobernar. Donde han tomado el poder han puesto la torta. Y a mí me decía, y lo digo como anécdota, me decía la vicepresidenta de la República Dominicana, en una oportunidad, me decía que, embajador, ¿cómo es posible que ustedes los venezolanos, después de haber salido los países latinoamericanos de dictaduras militares, hayan vuelto ustedes a caer en esto? Porque lo que hemos tenido en estos años es un régimen militar. Militares gobernadores, militares directores de hospitales, directores de liceos, ejerciendo funciones en las más diversas áreas y tomando la diplomacia, que la diplomacia es el arte de la negociación y no el arte de la guerra. Y los embajadores no pueden ser militares, porque quieren resolver las cosas de una manera distinta a lo que es la diplomacia, que es un arte. Ahora bien, esa característica de un régimen militar es lo que dificulta la construcción de una transición en Venezuela. Dos cosas, el hecho de que sea un régimen militar y el hecho de que sea un régimen que también es de inspiración marxista. El marxista no está dispuesto a dejar el poder una vez que lo tiene. Cree que ese poder es para siempre, es para toda la vida. De manera que entonces también cierra cualquier posibilidad de negociación, no acepta la alternabilidad democrática, no acepta que por la vía del voto es necesario respetar a la soberanía popular.
Venezuela es el mejor ejemplo de cómo se burla la soberanía popular. Se burló con la elección de la Asamblea Nacional anterior, que fue prácticamente despojada inconstitucionalmente de todas sus competencias, y se nos acaba de burlar con esa elección de la Asamblea Constituyente fraudulenta, completamente al margen también de la Constitución. Ahora, ¿y no se puede burlar de la elección presidencial? Bueno, eso yo creo que va a ser más cuesta arriba, porque evidentemente que para la elección presidencial tendrá el mundo, a través de observadores internacionales, a través de organismos internacionales que vengan a fiscalizar lo que, y para eso, por supuesto, necesitamos sustituir este Consejo Nacional Electoral, que ya está en mora, ¿no? Y una nueva Asamblea Legislativa o la actual tendrá que nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, que son también una garantía para que las elecciones sean verdaderamente objetivas y que se respete el resultado. Ahora bien, 10 segundos para cada uno. ¿Un cambio del modelo recuperaría la confianza del mundo ante Venezuela? Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Evidentemente, si aquí hay un cambio de modelo, en 5 años Venezuela es otra. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fue un programa bastante didáctico para que la gente pueda entender por qué las sanciones internacionales, a quién o a quiénes van dirigidas y cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que en Venezuela se produzca una salida a esta crisis y a esta profunda crisis y a este largo conflicto político, pero eso es parte de la solución. La otra solución está en nuestras manos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.